Buenas, buenas. Vamos a ver quién está conectado por allí, quién está conectado. Vamos a ver si se conecta alguien. Estamos ya saliendo en vivo. Programa Agenda Bolivariana, que ahora vemos en este nuevo formato. Programa que antes hacíamos en la radio. Ahora nos toca hacerlo aquí por estos medios. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Facebook Live de los muchachos. Hoy hemos querido media hora conversar con ustedes este, eh, en esta eh, coyuntura política que en la que estamos comenzando, una coyuntura política, en las elecciones regionales y municipales del 2021. En los próximos programas estaremos detallando ya con mayor, bueno, un saludo a Lady que nos saluda desde allí. Saludos. Vamos a mandarle un saludo. Hemos querido este reinicio pues de este programa, que siempre hemos querido que sea un programa de generación de conciencia, que hemos querido siempre que sea un programa orientado al conocimiento, al trabajo que tiene que ver con la teoría del pensamiento bolivariano, todo el pensamiento bolivariano. Hoy, en este relanzamiento del programa Agenda Bolivariana, hemos querido trabajar este libro que me regalaron hace unos cuantos años, El legado de Bolívar. Vamos a trabajar en cuanto al tema de la Carta de Jamaica. Hasta próxima media hora hablando de eso. También vamos a estar de este otro grandioso libro que es Bolívar, de la Academia Venezolana, del libro Bolívar. También vamos a estar esbozando un poco lo que es el pensamiento bolivariano y cómo en la Carta de Jamaica se condensa pues la llamada Carta de Jamaica, ¿no? Escrita en Kingston en 1815. Se cumplen hoy, 6 de septiembre, 206 años de este documento histórico. Hoy lo hemos compartido a través de WhatsApp con mucha gente. El planteamiento es que la gente lo lea, lo discuta. Es un documento que actualmente, para la coyuntura actual, es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en este documento Bolívar, vamos a comenzar por ahí, este es un documento en el cual Bolívar responde pues a una carta que le envió el señor Henry Cullen. Le había escrito una carta el 29 de agosto de 1815. Le escribió una carta el 29 de agosto y el 6 de septiembre de 1815 el Libertador procede a contestarle y le coloca por título Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Es decir, esto lo que se conoce en la historia como la Carta de Jamaica, que fue escrita en Kingston, ya dije, el 6 de septiembre de 1815, es simplemente una respuesta que le da Bolívar a una misiva que recibió del señor Henry Cullen. Ahora, el señor Henry Cullen le hace unas preguntas desde su posición inglés. Era un inglés valga la aclaratoria, si está correcto decirlo, de Inglaterra, pues, lo que hoy es lo que se conoce como la Gran Bretaña, preguntándole un poco, probablemente o seguramente auspiciado por ese gobierno, aprovechando quizás la cercanía con el Libertador. Ellos querían saber qué pretendía el Libertador o cuál es la idea de todo lo que estaba pasando en la América meridional, en toda la América, desde México, incluso de los mismos Estados Unidos, y México y todo Hispanoamérica hasta la Argentina, la hoy en día Argentina. Entonces,
El Libertador, con aquel desbozo de humildad, ¿verdad? Le dice, fíjese, me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado que usted me hizo el honor de dirigirme y que yo recibí con la mayor satisfacción. Es decir, es una respuesta, pues. Ahora, agrega, aquí está una de las cosas, de las cualidades del Libertador, un extraordinario pensador. Y fíjense que agrega en ese segundo párrafo al final, dice, así me encuentro en un conflicto entre el deseo de corresponder a la confianza que usted me favorece y el impedimento de satisfacerla, tanto por la falta de documentos y libros, cuanto por los limitados conocimientos que poseo de un país tan inmenso, variado y desconocido como el Nuevo Mundo. Es decir, aquí muestra Bolívar la humildad característica que lo hace cada vez ser más grande a través de la historia, nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, esta es una carta. Nosotros quisiéramos pues, poder tener el tiempo para poderla leer. Sin embargo, la intención de este programa es la invitación a leerlo. Mi chat en Facebook va a quedar abierto para preguntas, para dudas, para incluso hacer algún video chat con algún grupo interesado que se interese. Podemos seguir conversando. Yo también, en la misma idea del Libertador, no pretendemos con esto ser un erudito, ni un historiador, ni nada por el estilo, no. Simplemente queremos, sobre esta fecha histórica, resaltar este documento y llamar a la posibilidad de un intercambio de ideas, de pensamiento, de cruce, que nos permita alimentarnos. Sobre todo un documento que, como verán en algunas citas que traje, está cada día más vigente. Nosotros tenemos que ver el pasado, nuestro pasado histórico, heroico, nuestro pasado bolivariano, para nosotros poder construir el rumbo de un país que, como todos sabemos, es un país que ha perdido el rumbo. Y ha perdido el rumbo, primero, porque nos hemos enfrascado en dividirnos como venezolanos. Eso es un primer elemento. En esta carta hay una clave de eso. Porque lo que la gente llama, o los líderes políticos, dirigentes nacionales, hablan o dicen de lo que ellos denominan la unidad, la unidad es solamente vista desde una parcialidad política. Y el Libertador no se refería a esa unidad, se refería a la unidad de los patriotas, a la unidad del país. Esa era la unidad a la que él se refería. Y en esa unidad, la diversidad, porque no tenemos por qué pedirle a alguien que milite en el partido A y alguien que milite en el partido B que piensen igual, ¿no? Absolutamente no tenemos por qué solicitar eso. Son dos partidos distintos y tienen dos ideologías distintas y son dos venezolanos. Le tenemos que pedir unidad en cuanto a que son venezolanos. Esa es la unidad a la que se refiere el Libertador Simón Bolívar. La unidad para hacer grande a esta nación, con las diferencias de ese entonces, que las había, y las diferencias que a lo largo de estos 206 años seguramente ha habido, hay y seguramente seguirá habiendo. O sea, la unidad como país, porque tenemos que ponernos de acuerdo en eso, pues, en el país que tenemos. En este caso, en el caso venezolano, en las instituciones democráticas. Ese es un elemento. Parte de las preguntas que le hacen al Libertador aquí, el señor Cullen, pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Van a hacer una aristocracia? ¿Van a hacer una monarquía? ¿Van a hacer una república? El Libertador atina con su característica metodología, dar algunos tips
respecto a ese tema, donde le indica al señor Cullen que necesita, para que se den los resultados de la libertad aquí en este nuevo mundo, requiere del apoyo, decirlo de una manera, de que la Europa de ese entonces interceda ante España y le demuestre la importancia para misma España de la libertad de estos pueblos. Ya España no tenía capacidad política, no tenía capacidad militar para seguir controlando el nuevo mundo, y era un gasto innecesario de esfuerzo porque ya había perdido el control y ya los nacidos en esta tierra no querían, se había roto el cordón umbilical, como lo establece aquí mismo en esta misma carta, se había roto el cordón umbilical entre España, el Imperio Español y este nuevo mundo. Ya era casi que un hecho. Entonces dice, la Europa haría un bien a la España en disuadirla de su obstinada temeridad, porque a lo menos le ahorraría los gastos que expende y la sangre que derrama, a fin que, fijando su atención en sus propios recintos, fundase su prosperidad y poder sobre las bases más sólidas que las inciertas conquistas, un comercio precario y las exacciones violentas en pueblos remotos, enemigos y poderosos. La Europa misma, por miras de la sana política, debería haber preparado y ejecutado el proyecto de la independencia americana, no solo por el equilibrio del mundo, así lo exige, sino porque es el medio legítimo y seguro de adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio. Es decir, aquí hábilmente el Libertador le responde al señor Cullen y a quienes están detrás de él de la importancia que tendría para Europa una América libre, porque serían posibilidades del comercio entre iguales. Eso es importantísimo lo que aquí. Después describe un poco lo que es el tema de Bonaparte. Recuérdense que en esta coyuntura se establece por la invasión que hace Bonaparte a España y la persecución que hace de los reyes, en este caso del rey Fernando VII. Y genera pues toda una cantidad de elementos sobre toda la comparación que hace de la Europa y los siglos pasados a lo que vienen haciendo aquí en estas incipientes repúblicas, que era lo que se estaban levantando aquí, en el Chile, en el Alto Perú, en México, en la Nueva Granada y por supuesto en Venezuela, en nuestro país. Más adelante, por aquí lo tengo aquí resaltado, dice, estábamos, como acabo de exponer, abstraídos y digámoslo así, ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y la administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni gobernadores, sino por causas muy extraordinarias, arzobispo y obispo pocas veces, diplomáticos nunca, militares solo en calidad de subalternos, nobles sin privilegios reales, no éramos, en fin, ni magistrados ni financistas, y casi ni aun comerciantes, todo en contravención directa de nuestras instituciones. Entonces establece cómo fue de sanguinario o de malo, por decirlo de alguna manera, esa dominación española. Esa dominación española de nuestro territorio, porque era simplemente usurpada y a los nativos no se les daba ningún tipo de privilegio. Eso hizo renacer ese odio, pero dejó un saldo negativo, que era la capacidad de nuestro pueblo, de nuestros nacidos, de nuestros venezolanos, en este caso americanos meridionales, de darse buenas instituciones, porque no estaban acostumbrados, no fueron preparados para eso. Más adelante, establece una cantidad de elementos que tienen que ver mucho con el tema de la política. Dice, cuando responde el tema de cómo sería
el sistema político que en estas nacientes repúblicas debería imperar. Dice, no convengo en el sistema federal entre los populares y representativos por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros. Por igual razón rehúso la monarquía mixta de aristocracia y democracia, que tanta fortuna y esplendor ha procurado a la Inglaterra. No siéndonos posible lograr entre las repúblicas y monarquías lo más perfecto y acabado, evitamos caer en anarquías demagógicas o en tiranías monócratas. Busquemos un medio entre extremos opuestos que nos conducirían a los mismos escollos, la infelicidad y el deshonor. Voy a arriesgar el resultado de mis cavilaciones sobre la suerte futura de la América. No es la mejor, sino la que sea más asequible. Si ya él estaría vislumbrando la república democrática, que efectivamente termina construyéndose a lo largo de los años. Posteriormente, habla de lo que sería su sueño, pues, lo que sería su sueño. Por la naturaleza, dice, en los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizás una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estracharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia y traerán tan feliz región los tributos de las 4 partes del globo. ¿Acaso solo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra como pretendió Constantino, que fuese Bizancio en el antiguo hemisferio? Es decir, ya plantea el Istmo de Panamá como la capital del mundo, para unir los dos grandes mares a través de un canal. Eso está ahí establecido y posteriormente se construye el canal de Panamá. Pero ya Bolívar lo apresuraba a decir, lo esposaba en estas reflexiones maravillosas, pues como yo lo he venido diciendo, que es la Carta de Jamaica. La idea es una idea grandiosa, pretender formar en todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Fíjense que el Libertador siempre habló del Nuevo Mundo desde México para abajo, lo que es hoy en día podríamos decir el CELAC. Ahí estaba afincada la visión del Libertador. Excluía a Estados Unidos y a Canadá, porque no eran de la misma lengua. Ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, deberían por siguiente tener un solo gobierno que confederarse los diferentes estados que hayan de formarse, mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres semejantes dividen a la América. Y dice esta hermosa reflexión, qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz, de la guerra, con las naciones, con las otras 3 partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada, semejante a la del abate señor Pierre, que concibió el laudable delirio de reunir un Congreso Europeo para decidir la suerte y los intereses de aquellas naciones. Extraordinario, ¿no? Se intentó con Bolívar en vida el llamado Congreso de Panamá, que todos sabemos, fue invitado el gobierno de los Estados Unidos cuando no era en ningún documento estaba establecido que eso fuese de esa manera. Entonces fue allí uno de los grandes problemas allí. Fíjense, de las frases o las palabras más importantes de la Carta de Jamaica. Fíjense, Carta de Jamaica dice, vamos a reflexionar algunas de ellas. Dice, nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. Se refiere al hecho de que nosotros en realidad no somos europeos
clásicos, ni somos aborígenes clásicos, ni negros. Somos lo que se conoce como una mezcla, o sea, aquí se dio una mezcla, y eso nos hace ser únicos en ese sentido. Sin embargo, a pesar de que éramos nuevos en eso, él hace la reflexión de que éramos viejos en el tema de la sociedad civil porque adoptamos la forma de organización que nos vino del llamado viejo mundo. Esta es extraordinaria, fíjense. Un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito. He aquí una clave para lo que es el devenir del futuro de las cuestiones que se están discutiendo hoy en día en Venezuela. Los derechos ciudadanos para un verdadero gobierno bolivariano, los derechos ciudadanos no pueden bajo ninguna circunstancia ser usurpados. Eso es trascendental. Los derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos están establecidos, todos lo sabemos, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están nuestros derechos actuales, la Constitución que nos rige. El primer derecho es el derecho a la vida. Derecho a la vida. O sea, todos tenemos, el Estado tiene que defender el derecho a la vida. De todos, por cierto. De los que votan por el gobierno, porque el Estado no es el gobierno. El Estado es el Estado y el gobierno es el gobierno. Es una diferencia. Entonces el Estado debe, aunque fuese el gobierno, exigirle al mismo gobierno que tiene que preservar la vida de todos. Nosotros aprovechamos para saludar el diálogo que se está dando en México y que debe darse siempre, sobre todo en Venezuela, el diálogo. El diálogo es fundamental, la negociación, los acuerdos. El primer acuerdo que tiene que haber es que el primer acuerdo que debe firmarse allí es que tenemos del derecho a tener diferencias. Ese es el primer acuerdo, que tenemos que pensar de manera diferente. Ese es el primer acuerdo que hay que acordarnos, hay que acordar ser diferentes. Hay que acordar tener diferencias. Hay que acordar discutir las ideas. Discutirlas no sé si sea el mejor término, hablar, conversar, exponer las ideas, debatir, vamos a hablar de debatir, no discutir, porque ¿para qué vamos a discutir? Debatir las ideas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, debatir las ideas. Entonces, los derechos ciudadanos, aquí lo dice Bolívar, no puede haber un bolivariano, nadie puede llamarse bolivariano a sí mismo. Jefe de policía, jefe de guarnición, ministro, que violente los derechos del ciudadano. No puede ser, no es bolivariano. Es cualquier cosa. No venga con esa coba. Aquí nosotros no agarramos coba, no aceptamos coba. Yo deseo más que alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Este es el sueño bolivariano, una gran nación. Nosotros tenemos que ser una gran nación. Venezuela tiene que ser una gran nación. Pero la libertad y la gloria es lo fundamental. Pienso que los americanos, ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio, agricultura, preferían las repúblicas a los reinos. Comentaban, era parte de la definición, él evaluando un poco el pensamiento de la gente y no pudiendo tomar el partido porque él era uno más, entonces, pero él tenía más o menos el conocimiento del momento y decía que la gente prefería la república y al final fue la república la que terminó instalándose. Y hoy la república bolivariana democrática. Esa es la república bolivariana democrática. Al ser república es concepto de nación y al ser democrática la que nos permite las diferencias. ¿Ok? Y al final dice esto que es sumamente importante.
Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Seguramente es la unión. Esa es la unión. ¿Por qué? Porque cuando vemos a los radicales de oposición, los radicales, que llaman a invadir al país, los que llaman a sancionar al país, que otros países sancionen al país, esos no están entendiendo el problema de fondo. Están atacando su propio país, su propia nación, su propia república. El llamado es a que reflexionen. No puede ser. No puede ser. Están siendo entregando su soberanía a otra nación, en este caso los Estados Unidos de América. Por eso nosotros nos hemos definido, desde hace ya algún tiempo, hemos ido estudiando varias teorías políticas y nos hemos definido antiimperialistas, porque no creemos en los imperios, somos antiimperialistas. Y cuando hablamos de antiimperialistas nos da igual si es el imperio gringo o es cualquier otro imperio, cualquier otra política externa que intente entrar en nuestro país a dar órdenes. Eso no aceptamos injerencias en nuestro país ni de ninguna parte del mundo, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni de Cuba, de ningún lado. Nosotros en eso nos hemos catalogado antiimperialistas. Nos hemos antiimperialistas porque el imperialismo sabemos todos que es la fase superior del capitalismo. Es decir, en ese sentido, el capitalismo salvaje, la usura, la búsqueda de la riqueza de la noche a la mañana, la monetización de la vida, nosotros rechazamos eso. Sin embargo, entendemos que hay una economía de mercado y en ese sentido que hay libertades económicas y en ese sentido sí nos insertamos. Pero rechazamos, obvio, los monopolios, todo lo que tiene que ver con ese sentido. Y más recientemente nos hemos querido diferenciar de los extremos, de los antagonismos. ¿Me entiendes? Lo que son los dogmas. Nos hemos alejado de los dogmas y nos hemos declarado antisocialistas. Eso es un dogma. Somos bolivarianos, nacionalistas. Esa es nuestra presentación. Somos bolivarianos, somos nacionalistas, somos venezolanos. Esa es nuestra carta de presentación. Ahondaremos en el futuro sobre este y otros temas y sobre todo la coyuntura política, porque aquí en Venezuela se están dando unas elecciones regionales y unas elecciones municipales y estamos apoyando candidatos, nosotros también. En el caso de Portuguesa, antes de cerrar, porque ya estamos terminando el programa Agenda Bolivariana del día de hoy, atentos por Facebook, lo vamos a tener en YouTube también, este programa, ya retransmitido, pero en vivo, en Facebook, va a seguir siendo en Facebook en vivo. Vamos a establecer, les avisaremos vía Facebook cuando toque salir, vamos a salir, seguro los lunes, todos los lunes a las 8 de la noche y eventualmente también vamos a salir en algunos. A las personas que están en el exterior de Venezuela pueden colaborar con nosotros, con este programa, con esta difusión y con todo el trabajo que se viene haciendo a través de patreon.com/Nelson Alvarado D. Allí encontrarán para colaborar y estamos de verdad trabajando. Ahorita apoyando en Portuguesa a la negra Antonia Muñoz para gobernador. Nosotros vivimos en el estado Portuguesa y vamos a apoyar a la negra en esta difícil coyuntura que se establece para establecer la honestidad, la solidaridad y que en Portuguesa acabemos todos. Nos estamos viendo a través de los medios de comunicación. Chao. Será hasta una próxima emisión.